Soy la doctora Mila Davazán, soy miembro del Seminario de Historia Contemporánea, soy profesora investigadora. Bueno, es una investigación que me llevó pues alrededor de 10 años. Empecé a encontrarme a este maestro, a Clemente Antonio Neve, a lo largo de mi carrera académica, porque me dedico a la historia de la educación. Siempre me sobresalía don Clemente porque era un maestro muy puntilloso, escritor de varios textos académicos, más de 25. Hay pocas voces de maestros como la de él que vienen de un estrato social muy bajo, siempre vivió en la miseria. Entonces, creo yo, es uno de los logros de este libro. No solo retrata su vida personal, llena de muchas aventuras, avatares, pesares, muchas penurias económicas, sino también intentó retratar toda esta parte del México muy pobre, muy doliente, muy carente de las necesidades más apremiantes como era la comida y un techo para dormir. Entonces, yo creo, es uno de los libros que retrata mejor o retrata de alguna manera esta parte del centro de México, de varios estados del centro de México, de Tlaxcala, de Hidalgo, de Puebla, del Estado de México y de la Ciudad de México. Estuvo deambulando de un estado a otro, siempre buscando mejores oportunidades. Ha dirigido pues a un público en general la biografía, esta biografía moderna, ¿no? Porque la biografía como género dentro de la historia ha cambiado mucho a lo largo de los años. Ya no se trata de escribir libros panegíricos ni libros de tipo oficial, en donde solo se exaltan las virtudes de los héroes nacionales y se condenan los defectos. La biografía moderna intenta aportar retratos más acabados, más finos, más sutiles, de más contraste de los personajes de la historia. Y este es un personaje que da mucho contar porque dejó muchos documentos históricos. Esto es un hecho bastante raro de un maestro de su clase social. Es un maestro que se quejó ante muchos ayuntamientos de que no tenían las suficientes herramientas pedagógicas para dar sus clases. Clases fueron sobre todo dirigidas a niños indígenas, niños que muchas veces no sabían el español, tenía que hacer malabares para poderles enseñar básicamente las letras y los números, es decir, a leer, a escribir y a contar, porque eso era lo que se enseñaba básicamente en las escuelas de los pueblos durante el siglo XIX. Yo quisiera que los funcionarios, los políticos que se dedican a la educación, pues leyeran no solo este libro, sino muchos otros que retratan la educación durante el siglo XIX. Este que escribí yo, se puede aprender bastante porque durante ese tiempo a él le tocó vivir el tránsito de una educación religiosa, tradicional, memorista, a una educación racional, moderna y laica. Entonces él vivió a lo largo del siglo XIX, fue un maestro pues bastante longevo, porque nació en 1829 y murió en 1905. Entonces eso era bastante raro que en esa época viviera alguien tantos años, pero sí le tocó todo el tránsito, todo lo que vivió el país para luchar por una educación moderna, por una pedagogía que estuviera a la par de las naciones europeas, y se trataba de enseñar razonando y utilizando los sentidos, ¿no? En vez de utilizar la memoria, se debía utilizar
la razón y se debía motivar a los educandos a que preguntaran y se cuestionaran acerca del mundo que los rodeaba. Tiene, digamos, este plus, el libro que retrata toda una época muy, muy importante de la educación que llega a su punto más culminante en 1867, cuando Benito Juárez decreta la Ley de Instrucción Pública del 2 de diciembre, en donde por primera vez en la historia de México se da igualdad y oportunidad educativa, lo mismo que a hombres y que a mujeres. Se cambia radicalmente el programa de estudios y de 1869 a 1889 y 90 va a ser una época en que la Federación y los estados intentan construir un paradigma de la educación diferente al anterior. Yo creo que no ha habido un cambio en el siglo XIX tan grande del paradigma educativo y que ya es tiempo de que lo haya. Este libro también es una enseñanza para el presente, es una enseñanza también para cómo enseñar a los niños indígenas. Ahora este es uno de los problemas educativos más serios que enfrenta la educación mexicana, ¿no? Cómo articular, cómo diseñar un sistema educativo que pueda integrar a los indígenas respetando sus costumbres, tradiciones y lenguas. Y eso se intentó hacer durante el porfiriato. Como no se podía hacer un sistema uniforme para todos los mexicanos de manera uniforme, porque estábamos hablando y estamos hablando en la actualidad de que México es un mosaico cultural, se decretó que hubiera escuelas de primera, segunda, tercera y hasta cuarta clases. Estas consistían en tener una base común de verdades, como se dijo entonces, un programa básico de educación, pero cada estado de la República le dio el giro que mejor pudo y deseó, sobre todo de acuerdo a los recursos y prioridades regionales. Este libro puede enseñar a los que ahora se dedican a diseñar los proyectos educativos, los programas, ver hacia el futuro de México, hacia dónde se dirige la educación nacional y puede servir también para no cometer los mismos errores. Debemos pensar en un programa educativo que no sea por sexenios, sino que sea, como dice Manuel Gil, que sea diseñado hasta 2050. Hay que pensar a largo plazo y eso se pudo hacer precisamente en esa época porque Porfirio Díaz duró muchos años. No es que eso haya estado bien, pero fue bueno para que el sistema educativo de la época, para que aquel paradigma que diseñó inicialmente Juárez pudiera madurar con frutos mejores a lo largo de todo el porfiriato. Corpus 21 es una revista que salió hace algunos meses por el Colegio Mexiquense y este número sobre educación habla precisamente de temas muy puntuales sobre los problemas educativos que enfrenta la nación mexicana hoy en día y hay propuestas, que eso es lo importante, no nada más criticar, sino proponer. Y eso lo hacen dos grandes pensadores, dos grandes investigadores, como son Carlos Ornelas y Manuel Gil, que tendremos el gusto de tener en la presentación del número 5 de Corpus 21.